Y amén. Ahí donde tienes tu Biblia, ábrela por Segunda de Reyes 22. Estaba meditando en qué compartir, en qué dar al pueblo de Dios. Y la verdad que estaba en blanco. Estaba hojeando estudios, apuntes, predicaciones, ahí en mi despacho en casa. Y de repente aparece un folio del 2013 que ponía en grandes Josías, Segunda de Reyes 22. Me llama la atención de una forma especial. Entonces he cogido la Biblia y me he puesto a leer de una forma detenida, analizando lo que Dios me podía dar para poder hablar en esta maravillosa tarde. La verdad es que no solamente vamos a hablar de Reyes, Segunda de Reyes 22, sino que voy a hablar de Segunda de Reyes 22, 23, 24, 25. Pero como no nos vamos a leer, tranquilos por esa parte, os voy a contar yo la historia de lo que va sucediendo capítulo por capítulo y de lo que entendía que Dios me mandaba a compartir sobre ellos hoy. El capítulo 22 de Segunda de Reyes comienza hablando de Josías, un niño de 8 años que tiene que comenzar a reinar el pueblo de Judá. A los pocos años comienza una reforma en el templo de Dios. No sé cuántos de vosotros os habéis mudado o habéis hecho alguna reforma en casa, pero comienzan a salir cajas, a salir cosas, y en eso que el sacerdote está removiendo las cosas para hacer la obra, encuentra un rollo, lo lee y se sorprende. La ley de Moisés. La ley de Moisés, esa ley por la que en teoría deberían regirse, esa ley por la que en teoría deberían vivir. La leen, se sorprenden, flipan en colores porque dicen cosas que no están viviendo, dicen cosas que los condenan. Y entonces rápida se la llevan al rey Josías. Se la leen en voz alta y el rey Josías cae al suelo. Arrepentido por el pecado del pueblo, arrepentido por las malas prácticas, arrepentido por lo mal que lo han hecho durante tantos años. Y toma una decisión rápida y corriendo. Todo. Imágenes, señales, estatuas, templos, todo es derrumbado, destruido, echado al fuego. Y hace pacto público delante de los ancianos de todo el pueblo. Dice, de hoy en adelante nuestro Dios será Jehová. Si a ti te cuesta vivir en santidad, tú imagínate un pueblo que ni siquiera reconocía quién era Jehová. Un pueblo que estaba acostumbrado a los baales, a las imágenes, que no reconocían la ley, ni siquiera sabían lo que era, la tenían escondida en un sótano por ahí. Pero comienza un nuevo tiempo. No solamente quita todo aquello que no está conforme al corazón de Dios, sino que comienza a introducir las cosas que están en el corazón de Dios. Y comienza celebrando todo el pueblo la Pascua, recordando el pacto que el pueblo había hecho con Dios y el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Finalmente, a los años, Josías muere. Josías muere después de haber reconciliado al pueblo con el Dios vivo. Pero culmina la historia diciendo, capítulo 23,
Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Josías estaba aquí. Josías estaba aquí porque sin tener ejemplo alguno, sin tener precedente, sin tener dónde fijarse, él decidió dejar atrás todo aquello que le estorbaba, dejar atrás todo aquello que no estaba conforme al corazón de Dios, para comenzar a vivir conforme a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero ¿sabéis qué? En el momento que aparece la ley, en el momento que se la leen y él se arrepiente, lo primero que hace es decir, id al templo de Jehová y preguntarle qué es lo que va a suceder y cómo debemos proceder de ahora en adelante. Lo primero que he dicho es que todo lo deja atrás, y eso se lo dijo Dios. Pero también le dijo, todo vuestro pecado no va a quedar impune. Eso sí, te voy a respetar a ti porque sé lo que vas a hacer. Destruiré el pueblo, habrá condenación, habrá cautiverio, pero esperaré a que tú mueras. He dicho que él había muerto. Entonces comienza un nuevo tiempo. Comienza el tiempo del declive. Porque había condenación y había juicio. Un juicio venidero. Y comienza un nuevo reinado, los hijos de Josías. El primer hijo de Josías que toma el reinado es Joacaz. Dice la palabra de Dios que reinó 3 meses, pero fueron suficientes para que en el versículo 32 del capítulo 23 diga, e hizo lo malo delante de Jehová. Su vida concluye cuando Necao, faraón de Egipto, lo toma como prisionero y le arrebata la vida. Entonces, el reinado lo tiene que asumir Joacim, hijo de Josías también. Recuerda, Josías, el rey que hizo todo lo bueno, el rey que estaba aquí. Su primer hijo hizo lo malo delante de Dios. El segundo hijo hizo lo malo delante de Dios. Lo primero que hizo fue caer ante la presión y el miedo de Nabucodonosor, rey de los babilonios. Los babilonios eran la gente más sanguinaria, más cruel, los más malos de todos los malos. Fueron a conquistarlos y les dijo, te conquisto, o si no, me das un impuesto, me pagas todos los meses una cuota. Y si me vas pagando y me vas dando dinero, yo te guardo a ti. Y así lo hizo. Le estuvo pagando por 3 años, Joacim. Pero hubo un momento en el que se rebeló y no quiso pagar más. ¿Qué hizo Nabucodonosor? No lo protegió más. Pero no solamente no lo protegió, sino que dijo, asaltantes, ladrones, violadores, todo lo malo de lo más malo que hay, allí, haced lo que os dé la gana. Aquello fue un sufrimiento para todas las familias del pueblo. Aquello fue un sufrimiento, aquello era una vida sin vida. Hasta que Joacim murió. Y entonces tomó el reinado Joaquín, su hijo. Su hijo que reinó por 3 meses. Porque Nabucodonosor, en la muerte de Joacim, dice, se acabó. Ya no quiero más que los asalten. Vamos a conquistarlo. Vamos a acabar con ellos. Se plantaron delante de Jerusalén. La sitiaron. Pusieron ejércitos alrededor de toda la ciudad. No entraba comida. No entraba agua. Terminaron cayendo. Cuando Joaquín cae, después de 3 meses, Nabucodonosor se hace el rey de aquella ciudad.
El pueblo de Dios había caído. El pueblo de Dios eran esclavos. El pueblo de Dios estaban padeciendo las consecuencias de sus pecados. Puso a un hombre de confianza, Nabucodonosor, a estar al frente. ¿Sabéis quién era el hombre de confianza de Nabucodonosor? El tío de Joaquín, hijo de Josías. El hijo de Josías, el hombre, el que estaba aquí, el que había vuelto al pueblo de Dios a ver y a tener relación con Dios. El hijo no solamente hizo lo malo, dice la Biblia, si es que no, además era el aliado, la mano derecha de aquel que se llevó al pueblo a la esclavitud. Era malo. Pero hubo un momento en el que no le fue suficiente y quiso más poder. Y Nabucodonosor acabó con su vida. Pero lo acabó de una forma diferente. ¿Sabes por qué? Porque lo ató de pies y manos. Y enfrente maltrataron, torturaron a sus hijos hasta que los mataron. Y cuando finalmente los mataron, ¿sabéis lo que hicieron con él? Le quitaron los ojos, para que el último recuerdo que tuviese en su mente fuera el fallecimiento de sus hijos. La verdad que en la Biblia encontramos historias un poco raras, un poco macabras. También hay que entender que eran otros tiempos. Tiempos de conquista, tiempos de guerra. Pero hay una gran enseñanza en esta historia. ¿Sabéis qué? Yo veo a Dios desde el principio hasta el final. Yo veo a Dios en todos y cada uno de los puntos de esta historia. Porque a pesar de que esta historia termina con el pueblo de Dios siendo esclavo, a pesar de que la historia habla de muertes de diferentes reyes, la gran mayoría malos delante de los ojos de Dios, yo veo a Dios en esta historia como un Dios bueno, como un Dios justo, como un Dios celoso, como un Dios santo y como un Dios de amor. Dios es bueno. Y dices tú, ¿y dónde ves que Dios es bueno en esta historia? Yo veo que a lo largo de la historia que hemos contado, Dios es bueno. Porque aunque el pueblo había sido infiel, aunque el pueblo había sido malo, en el momento que el rey Josías abre los ojos y se da cuenta y vuelve al pueblo a Dios, le dice, consecuencias van a haber. Es inevitable. Pero tú no las vas a ver, porque has vuelto tu corazón a mí. Yo veo que Dios es bueno. Josías no solamente quitó la idolatría, sino que llevó a hacer lo que Dios quiere a todo el pueblo. Y tú y yo, cuando comenzamos en los caminos de Dios, cuando tú y yo comenzamos en los caminos de Dios, tenemos que pasar por ese procedimiento. No solamente tenemos que quitarnos los vicios, las malas actitudes, los malos hábitos, sino que tenemos que pasar a la acción de las cosas que están conforme al corazón de Dios. Tú y yo tenemos que pasar a orar, a tener un compromiso con la iglesia, a leer la palabra de Dios. Hay dos vertientes dentro del proceso de santificación. El proceso de dejar de hacer para comenzar a hacer. Y Josías lo hizo como rey. Dejó la idolatría, dejó las imágenes, pero también dijo, adorar al Dios verdadero. Y tú y yo tenemos que pasar por ahí. Dios nos llama porque Dios es bueno. Con Josías fue bueno porque él se encargó de sus cosas y Dios se encargó de él.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios fue bueno con Josías? Porque Dios es justo. Josías tuvo la recompensa de volver a los caminos de Dios, de ver la grandeza del pueblo de Judá. Pero sus hijos, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías, hombres malos delante de Dios, murieron como prisioneros en el cautiverio. Y lo que podemos llegar a entender es que si tú le das a Dios tu vida, Él se va a dar a ti. Que si tú cuidas de sus cosas, Él cuidará de las tuyas. Mucha gente se pregunta el porqué de esto. ¿Por qué Dios, si es bueno, solamente se cuida de aquellos que se cuidan de sus cosas? Y aquí hay un factor determinante, y es que tú y yo tenemos libre albedrío. Tú tienes la libertad de escoger estar a su lado o no. Tú tienes la libertad de escoger servirle o no. Él no te va a obligar. Él te dice de una forma clara en esta tarde: ven, acércate, te voy a cuidar, te voy a cambiar, te voy a moldear, te voy a hacer santo. Pero si tú quieres, si vienes, porque Él no te va a obligar. ¿Sabes por qué no te va a obligar? Porque Él es celoso. Porque Dios quiere la totalidad de tu vida. Dios, eso de lunes a viernes soy cristiano, el sábado no, y el domingo vuelvo a ser cristiano, eso Dios como que no lo termina de entender. Eso de 8 de la mañana a 6 de la tarde no soy cristiano, pero a las 7 que me voy al culto vuelvo a ser cristiano. Yo no lo entiendo, pero créeme que Dios lo entiende menos. Dios demanda de ti todo. Todo. Dios no demanda de ti que perdones a este sí. No. Dios demanda de ti todo. Tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma, la integridad de tu ser. Porque Él es celoso. Porque Él no te quiere compartir con Satanás. Él te quiere solamente para Él. ¿Y sabes por qué Él te quiere de forma total? Porque Él es santo. Porque Él es santo, santo, santo. Dios no puede mezclarse con el pecado. Dios no puede mezclarse con aquello con lo que no está de acuerdo. Dios te llama a arrepentirte para poder obrar en ti. Él te llama a entregarte de una forma total. Porque Él es celoso y porque es santo y no puede contaminarse con tu pecado. Ayer por la tarde estuvimos aquí hablando de la santidad de Dios y de la santidad que Dios nos demanda a nosotros. Dios nos demanda santidad total, plena. Tus pensamientos deben ser santos, tus emociones deben ser santas, tus acciones deben ser santas, tus palabras deben ser santas, tu testimonio debe ser santo. Ayer hablábamos de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 2, en versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En otra versión dice no hacer lo que consideraba pecado. Daniel lo que quería era vivir en santidad. Y por eso pudo ver la gloria de Dios. Dice que Daniel, Azarías, Ananías y Misael, lo que conocemos como Sadrán, Mesach y Abednego, decidieron no contaminarse. Sadrán, Mesach y Abednego fueron librados del horno de fuego.
Daniel fue librado de la boca de los leones. ¿Sabéis por qué? Porque pusieron su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es el tiempo de tomar la decisión. Es el tiempo de dar un paso al frente y comenzar a vivir conforme a lo que Dios te está demandando. No es cuestión de decir soy cristiano. No es cuestión de venir a la iglesia. No es cuestión de levantar las manos y gritar más fuerte que el de al lado. Es cuestión de vivir en santidad y ser cristiano de verdad. Pero déjame decirte algo. Quizá tú, como yo, en alguna ocasión has pecado. Has cometido errores que no están conformes al corazón de Dios. Quizá llevas un tiempo alejado de los caminos del Señor, o quizás ni siquiera lo has conocido nunca. Pero tengo una buena noticia para darte. Dios no es solamente bueno, justo, celoso y santo. Dios es amor. Dios es amor. Puede que hayas fallado, puede que no estés a día de hoy conforme a lo que Dios espera de ti. Puede que haya pecado en tu corazón. Puede que no estés viviendo conforme a lo que deberías vivir. Pero hay una buena noticia. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Que no importa cuántas veces hayas pecado. No importa qué pecado hayas cometido. No importa cuántas veces hayas metido la pata. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. No hay nada. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. No puedes hacer nada para que Él te ame más, porque Dios te ama de una manera inimaginable, inagotable, incalculable. Dios te ama. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a otros porque Él nos amó primero. Él es la fuente de nuestro amor. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por amor a ti. Jesús, el Hijo, se entregó, se ofreció para que pudieras tener una relación, una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad de tener una relación con Dios. Hemos visto que Dios es bueno, justo, celoso, santo, pero sobre todas las cosas, quiero resaltar en esta tarde que Dios es amor. Que Él te acepta tal y como eres. Y Él te hace un llamado. Él te dice en esta tarde, ven aquí, vuelve a casa, acércate, conóceme. Si un día te alejaste, Él te dice, vuelve a casa. Si nunca lo has conocido, Él te está diciendo, ven, que quiero que experimentes el verdadero amor que nace del corazón del Padre. Todos en nuestras vidas hemos actuado como los hijos de Josías. A todos nos gustaría ser Josías. A todos nos gustaría que Dios en su palabra dijese, y no hay nadie como este. Nadie lo entendió como él, ni nadie después de él nació con su inteligencia. A mí me gustaría ser Josías, pero me parezco más a sus hijos. Me parezco más a aquellos que no hicieron lo bueno. Me parezco más a aquellos que tomaron malas decisiones. Pero como Dios es amor, hoy Dios extiende su brazo de perdón, de salvación, de reconciliación.
A veces hemos hecho lo que nos ha dado la gana, como los hijos de Josías. Y eso nos ha llevado a impedimentos en nuestra relación con Dios, a poner frenos, a poner cositas que nos frenan, que nos impiden seguir creciendo y desarrollando el plan de Dios en nuestra vida. Pero Él hoy te hace un llamado. Él te hace un llamado a dejar las malas prácticas, a dejar los hábitos que te dañan, a dejar aquello que te frena y que impide el desarrollo y el crecimiento espiritual. Para que tomes el beneficio de su amor, de su sacrificio, y que puedas comenzar a vivir en santidad total como Él espera, como Él desea. Y es que ahora te toca a ti. Te toca a ti que estás ahí sentado, que estás ahí escuchando. Reflexionar sobre qué son esas cosas que te frenan. ¿Qué son esas cosas que te impiden llegar a ser lo que hay en el corazón de Dios para tu vida? Hacer lo que Dios ha planeado contigo. Y tienes que tomar acción. Puedes tirarte al suelo, pedir perdón, levantarte y comenzar a quitar de en medio todo aquello que te frene y que te estorba, como hizo Josías. O puedes seguir haciendo lo malo, como hicieron sus hijos. Pero te vuelvo a decir, hoy Dios te hace un llamado. Hoy Dios vuelve a extender su brazo. Hoy Dios te vuelve a decir, ven a casa, vuelve a mí, porque yo te quiero glorificar. Me quiero glorificar en ti. Y si tú en esta tarde crees que en tu vida hay prácticas, hay hábitos que te limitan, que te estorban, y quieres pedirle perdón a Dios, que Él te pueda cubrir con su amor, con su perdón, para comenzar a vivir en la santidad que Él espera. Te invito a que te puedas poner en pie y podamos hacer juntos esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor y Dios, no he seguido el camino correcto. Me he desviado, he hecho lo malo y te quiero pedir perdón. Te pido, Dios, que obres, que trates, que me ayudes a vivir en santidad, que puedas romper con todos los pensamientos, las emociones que me atan al pasado, al pecado, y no me ayudan a vivir en tu camino. Espíritu Santo, guíame a toda verdad, a conocerte. Lléname de ti. Quiero experimentarte. Quiero más de ti. Obra, trata y ministra en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, y glorifícate para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Darle un fuerte aplauso a aquel que vive, reina por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.